Ok, ok. Vamos a ver otra pregunta. Dice Jessica, pregunta. Ah, bueno, esta pregunta es para mí. Pregunta para Rodríguez. El Hijo del Hombre, según el lenguaje apocalíptico, es el que describe Jesucristo en Mateo 24. Y si se relaciona con las semanas, la segunda semana de Daniel. Sí, en la exposición que yo decía, hablaba de que en los evangelios representan la figura del Hijo del Hombre en varias facetas. Como Sierra decía, hay veces que Jesús hablaba del Hijo del Hombre simplemente como este hombre, como yo también decía al principio, como un circunloquio, como yo decía, yo soy este hombre, o para, en vez de usar el título yo, usaba la expresión Hijo de Hombre. Ahora, hay expresiones o contextos donde se usaba en un contexto apocalíptico, y ese es el caso de Mateo 24. Ahí sí se usa en un contexto apocalíptico. Ahora, el hecho de relacionarlo con las 70 semanas de Daniel, tradicionalmente los cristianos, mayormente de corte dispensacional, lo hacen. Yo no soy de corte dispensacional, yo realmente no lo relaciono con las 70 semanas de Daniel, no le veo relación ninguna. No sé si Filiberto es de corte dispensacional y lo relaciona, y quisiera comentar, realmente no sé, pero puedes Ustedes saben comentar. que a mí no me pongo hablar de 70 semanas, que yo me pongo nervioso, pero vamos a escuchar a los otros primero. Filiberto, si tú, no sé si tú eres de corte dispensacional que relacionas Mateo 24 con las 70 semanas de Daniel. Si lo eres y puedes comentar, perfecto. En mi caso yo dije que no, yo no lo relaciono, por eso no le veo relación alguna. No sé si tú lo relacionas. Me tiran un gancho. Sí, sí, es que en el caso mío, sí, lamentablemente yo tengo una visión que ve la semana número 70 separada de la 69, como la 62 están separadas de las 7, porque dice habrán 7 semanas y 62 semanas y por otra semana, ¿me entiendes? Entonces yo ahí veo una triple división, unos 49 años primero, que tienen que suceder con la plaza, los muros en tiempo angustioso. Luego entonces el problema está ahí en ese poquito, en cómo, en qué evento entonces inicia las otras 62 semanas que se sabe que culminan ya con el Mesías en Jerusalén, y que luego ahí él muere. Entonces, cuando nosotros vemos el lenguaje de la última semana de Daniel, Pablo lo utiliza, lo reutiliza en las dos cartas a los tesalonicenses, que es lo que se llama el Apocalipsis de Pablo. E incluso cuando usted se lee a Antonio Piñero, en el libro de los 45 Apocalipsis, creo que se llama, si mal no recuerdo, cualquier cosa me corrigen, creo que 45 Apocalipsis, pues, donde él reúne toda la apocalíptica del judaísmo y la une también con la de Pablo y demás. Nosotros vemos que Pablo, no estoy diciendo que Piñero dice eso, lo que estoy diciendo es que, o sea, que le llama al Apocalipsis de Pablo a eso. Entonces Pablo lo que hace es que toma de la última parte del libro de Daniel, del inicuo que viene, que causará la destrucción, las devastaciones y demás, y nosotros vemos que él realmente lo utiliza para el tiempo futuro. Y lamentablemente también el autor de Apocalipsis construye, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Sierra con respecto a eso, porque Apocalipsis construye con Daniel, con Ezequiel, con Isaías, pero total y absolutamente. Hay muy pocas cosas que sean de él directamente, de su sistema apocalíptico, porque todo el juicio del trono blanco, que no lo quise tratar porque le tenía miedo al internet y gracias a Dios me lo arreglaron, pero el juicio del trono blanco lo lleva el Hijo del Hombre en el libro de Enoch. Tú sabes, las almas de los decapitados, todas esas cosas se encuentran en el libro de Enoch realmente con respecto al Hijo del Hombre. Entonces es evidente que el autor de Juan lo que está es tomando la literatura y desarrollando su apocalíptica en base a lo que son los secretos judíos. Entonces sí, yo veo que tiene correlación el Hijo del Hombre de Daniel con el Hijo del Hombre de Mateo 24. No, está bien, si no hay, si ¿Qué no hay. señor Gaby? No, yo con referencia a eso, yo tengo muchos problemas porque en mi intervención es que yo veo el Hijo del Hombre que es un invento. O sea, yo no veo un Hijo de Hombre en Enoch. Digo, en Daniel, como vuelvo y repito, eso ya es un invento posterior de Enoch, no de Daniel, porque es que Daniel no habla del Hijo del Hombre. La Tanakh no habla del Hijo del Hombre como tal, sino cuando usted lo va analizando de forma clara, es un título en el cual se utiliza para llamar al profeta en su fragilidad, como dijo Carlos al principio. Es la forma cuando Dios muestra la humanidad del hombre: levántate tú, hijo de hombre.
93 veces se lo dicen a Ezequiel, y por cierto, el que más se interpreta en la literatura neotestamentaria es la de Daniel, ni siquiera son la de Ezequiel. Y la misma de Daniel no utiliza el artículo en arameo para referirse como un personaje, porque aquí lo que estamos viendo es algo simbólico, y porque ahí se está hablando prácticamente un anciano como de Elías, etcétera, etcétera, todo es simbólico. Y dicen uno como hijo de hombre, o sea, el escritor de aquí es posible que conociera ya el término de Daniel que se utiliza para mostrar la fragilidad del hombre, para mostrar cómo muestra Dios la humanidad del profeta. Y él dice, aquí hay uno similar a lo que le llamaban a Ezequiel. O sea, este hombre que ustedes ven es similar a él, pero que tiene ciertos tipos de atributos que ya prácticamente está más relacionado con la divinidad. Pero como tal, yo no veo un personaje en la Biblia para llamarle el hijo del hombre. Ahora sí, en el Nuevo Testamento sí, porque ya Jesús toma del texto de Enoc, como dijo Feliberto, y ya ahí forman su Apocalipsis y forman su hijo de hombre. Pero es un título que en el judaísmo rabínico no existe, ni siquiera en la Tanaj, porque no tiene un sustento. Porque es como que yo diga, vamos a poner como que mañana yo quiera decir el hombre del aguijón. Si yo digo el hombre del aguijón, ¿a quién yo me refiero? Bíblicamente, si yo digo, Pablo, exactamente, pero Pablo no utiliza eso como un título, sino que él tenía un aguijón, y más adelante nosotros podemos formular ese mismo término y volverlo un título en el cual ya nosotros determinamos el hombre del aguijón, y eso fue lo que hicieron los textos de Enoc hasta llegar ya corriendo hasta el Apocalipsis que habló Sierra. De ahí ya es lo que yo entiendo, que no solamente es un título que se creó en la literatura fuera de la Biblia, pero no pertenece el hijo del hombre al texto de la Tanaj. Yo quería decir, como había explicado, el hijo del hombre en Daniel, o el parecido al hombre en Daniel, en la visión representa al pueblo, porque de hecho el autor lo intercambia. En la visión, quien recibe el reino es el hijo del hombre, pero en la explicación, quien recibe el reino es el pueblo, no el hijo del hombre. O sea, la figura del hijo del hombre desaparece en la explicación, lo que evidentemente se entiende como que ese hijo del hombre es simplemente una representación antropomórfica del pueblo. Posteriormente, los textos desarrollan una figura individual, y el mismo Daniel juega con la figura de Gabriel como un representante del pueblo. Ahora, el tema está en que yo no veo un nexo con las 70 semanas, porque las 70 semanas no están explicadas en torno al juicio. Note que en las 70 semanas precisamente no hay un juicio, no hay una restauración de absolutamente nada. Las 70 semanas acaban en el versículo 27 hablando de la abominación desoladora. Es decir, no acaban con un juicio vencedor como el Hijo del Hombre, que recibe autoridad del anciano de día y juzga a las naciones, y las naciones los adoran. Daniel 9 y las 70 semanas no acaban con una adoración ni con algo bonito, acaban con una destrucción del templo que se vuelve la abominación. Ya, se acaban las 70 semanas. Por tanto, no hay un nexo entre ellos como yo lo veo. Lo que sí hay un nexo con Mateo 24, pero más específicamente con Mateo 25, la idea de que hay un juicio final en la interpretación posterior, no la de Daniel, no, en la interpretación posterior que se asocia más con Enoc, donde el Hijo del Hombre representa a un individuo que es la representación de los juicios de Dios en la tierra, y es como el símil que intentan hacer los evangelistas y que el autor de Apocalipsis también intenta redactar. Pero quería hacer esa aclaración de que las 70 semanas no tienen que ver con juicio o vindicación de los santos, sino que acaban en una desolación completa y un abandono. Ahí para ayudar solamente un chin lo que dijo Sierra ahí, para ayudarle un poquito con el tema. Eso que él dijo sobre el Hijo del Hombre y ser una representación antropomórfica de Israel, aunque no quizás sea la postura que uno abrace, es una postura que tiene mucho peso contextual, por el hecho de que cuando tú ves las figuras que aparecen, representan imperios y pueblos. Entonces el Hijo del Hombre aparece dentro de esas figuras, que es el vencedor, que simplemente lo que te puede estar describiendo a Israel. Entonces, ahí en todo eso se está hablando realmente de pueblo, no de individuos en particular. Entonces, eso es lo que forza esa interpretación de entenderlo, de que es el pueblo, y tiene mucho peso. Yo cuando la leí dije, óyeme, puede ser. Esa es la postura del siglo XIII de Ben Ezra, de don Isaac al-Brabanel, la tiene también Rashi, la tiene Rashban, la tiene Ramban, la tiene el otro Ramban Nahamiden. O sea, es una interpretación que la tiene un sinnúmero
de Rabino, e inclusive el cabalista Abraham Abulafia tiene esa misma contextualización, pero es lo que te digo, que los términos se van formando. No es el solo personaje que se formó de una interpretación de un texto. También es lo mismo que pasa con ese hijo de hombre, lo mismo que pasa con el profeta en el Deuteronomista, pero después más adelante quizá hablaremos de esto, que en el Evangelio... Yo lo toqué un poquito. ¿Ah? Que yo hice un nexo con Isaías 53. Ahorita sí. Ah, bueno. Pero entonces sería bueno tocarlo ahorita, sí. No, pues entonces. Ya Carlos está desesperado, las gemelas tienen que estar esperándolo.